¿Y si te dijera que el universo no es algo sólido, fijo e independiente de ti, sino que solo existe cuando lo observas? Piensa en esto. Desde que naciste, has creído que el mundo estaba ahí fuera, esperando a ser explorado, que la realidad es algo externo, estable, algo que simplemente está, independientemente de que tú la percibas o no. Pero, ¿y si eso no fuera cierto? ¿Y si el mundo que ves, el tiempo que crees haber recorrido y la historia que crees haber vivido no existieran hasta el momento en que los observas? Esto no es una especulación filosófica sin fundamento. Es lo que algunos de los físicos más brillantes han descubierto a lo largo del último siglo. Y entre ellos, uno de los más revolucionarios fue John Wheeler. Wheeler fue un físico teórico que trabajó junto a gigantes como Albert Einstein y Niels Bohr. Pero su gran aporte fue una idea tan radical que lo cambia todo. El universo no es un objeto fijo que simplemente existe por sí mismo, sino un sistema que se está construyendo a medida que lo observamos. Somos participantes en la creación del universo, no simples testigos pasivos. La física cuántica ya nos había dado pistas de esto con el famoso experimento de la doble rendija, que demostró que las partículas pueden comportarse como ondas o como partículas dependiendo de si son observadas o no. Pero Wheeler llevó esta idea mucho más lejos. Según él, la realidad en su totalidad se comporta de la misma manera. El pasado, el presente y el futuro no son entidades fijas. La realidad no es algo externo, sino un proceso que ocurre en el momento en que interactuamos con ella. Para entender esto, imagina que estás en un videojuego en primera persona. A medida que avanzas por el mundo virtual, los escenarios no están completamente renderizados todo el tiempo. Solo se generan en el momento en que los miras. Si giras la cámara hacia un lugar que no habías visto antes, el sistema carga ese espacio en tiempo real. Hasta ese momento, ese lugar no existía de manera definida. Wheeler decía que el universo es exactamente así. Lo que creemos que es sólido y real solo toma una forma específica cuando es observado. Pero esto nos lleva a una pregunta perturbadora. Si la realidad necesita un observador para existir, entonces, ¿quién es el observador? Nos han enseñado a creer que somos un individuo separado, un sujeto que observa un mundo objetivo. Pero si Wheeler tenía razón, entonces el observador no es algo independiente de lo que observa, son lo mismo. Tú no eres alguien viendo la realidad desde afuera, eres parte del proceso mismo que la genera. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante. Si la realidad necesita un observador para existir, pero el observador es parte de la realidad misma, entonces, ¿dónde termina uno y dónde empieza el otro? ¿Existe realmente un mundo ahí fuera o solo lo hay en el momento en que lo observamos? Estas preguntas no son simplemente teóricas, cambian por completo la manera en que vemos la vida. Si la realidad se ajusta en función de la observación, entonces cada cosa que has visto, cada experiencia que crees haber vivido, solo ha existido en el momento en que la has percibido. Todo lo demás es potencial, posibilidades sin definir, esperando ser observadas. Pero antes de seguir, quiero que me ayudes a que este conocimiento llegue a más personas. Dale a me gusta a este vídeo ahora mismo para que más personas puedan descubrir la verdadera naturaleza de la realidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando juntos estos misterios. Si el universo necesita ser observado para existir, si el tiempo y el espacio solo se definen cuando hay un observador, entonces, ¿qué significa eso sobre el pasado? ¿Realmente ocurrió como lo recuerdas? ¿O solo lo estás colapsando en este momento? Wheeler fue aún más lejos con su experimento de la elección retardada. Según este experimento, una decisión tomada en el presente puede afectar el estado de una partícula en el pasado. Es decir, lo que decides observar ahora
puede cambiar lo que ha sucedido antes. Si esto es cierto, si el pasado no está fijo, sino que depende de lo que hagamos en el presente, entonces, ¿qué significa haber vivido algo? ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que recuerdas realmente sucedió, si el tiempo mismo es maleable y dependiente de la observación? Nos gusta pensar que somos testigos de la realidad, que hemos recorrido un camino, que hay una historia detrás de nosotros que es inmutable. Pero la física moderna nos está diciendo algo completamente distinto. Si todo lo que llamamos realidad solo toma forma cuando lo miramos, si el pasado y el futuro no existen hasta que los colapsamos con nuestra observación, entonces todo lo que crees haber vivido solo ha existido en el momento en que lo recordaste. Y si esto es cierto, si el universo es una construcción participativa en la que el observador y lo observado son inseparables, si el pasado y el futuro no son líneas fijas, sino solo posibilidades fluctuantes, entonces dime, ¿qué significa haber vivido algo realmente? Si el universo solo existe cuando lo observamos, si el pasado y el futuro no son entidades fijas, sino solo potenciales que colapsan en el momento presente, entonces, ¿qué significa realmente el tiempo? John Wheeler llevó esta idea a un nivel aún más inquietante con su experimento de la elección retardada, un concepto que desafía todo lo que creemos sobre la causalidad. Según este experimento, una decisión que tomamos en el presente puede afectar cómo se comportó una partícula en el pasado. En otras palabras, el pasado no es un evento fijo que sucedió y quedó grabado en la realidad. El pasado se sigue reescribiendo en función de la observación que hacemos en este momento. Imagina que estás leyendo un libro. Hasta ahora, crees que los capítulos que ya pasaste están escritos de manera inmutable, que la historia es fija y solo puedes avanzar en ella. Pero de repente descubres que, al cambiar una línea en la página actual, todo lo que leíste antes también se modifica. Lo que creías que era el pasado no estaba realmente determinado hasta que llegaste a este momento. Esto no es solo una especulación filosófica, es un hecho demostrado en experimentos de física cuántica. Y si lo aplicamos a nuestra propia existencia, nos encontramos con algo todavía más perturbador. El pasado que crees haber vivido solo existe en función del presente. Wheeler sugirió que la realidad no es algo que simplemente ha ocurrido y que estamos experimentando en secuencia. Es algo que se está generando en este instante, y lo que llamamos pasado no es más que un conjunto de probabilidades que se han colapsado en función del presente. Si esto es cierto, entonces la pregunta es inevitable. ¿Realmente has vivido algo? La memoria nos da la ilusión de que hay una historia fija detrás de nosotros, pero la ciencia nos dice que cada vez que recordamos algo, lo modificamos. La memoria no es como un archivo guardado en un disco duro, sino más bien como un texto que reescribimos cada vez que lo abrimos. Si tu pasado cambia cada vez que lo recuerdas, ¿qué tan real era en primer lugar? John Wheeler afirmaba que el universo es un proceso en el que nosotros no solo observamos la realidad, sino que participamos en su construcción. No somos testigos del universo, somos el mecanismo a través del cual el universo se vuelve real. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién es realmente el observador? Nos gusta pensar que somos un individuo separado que observa un mundo externo. Pero si el universo solo toma forma cuando es observado, y si el observador es parte del universo, entonces el observador no puede ser una entidad independiente. Aquí es donde la física moderna y el Advaita Vedanta empiezan a cruzarse. La no dualidad nos dice que no hay separación entre lo que observa y lo observado. Wheeler sugirió algo muy similar. El universo es autoobservador. No hay un punto de referencia externo desde el cual mirarlo.
Es como un espejo infinito reflejándose a sí mismo en un bucle sin origen ni fin. Si todo lo que crees haber vivido es solo una construcción momentánea en la conciencia, si cada recuerdo que sostienes no es más que información fluctuante en el ahora, si el pasado es maleable y no tiene existencia fija, entonces dime, ¿qué significa haber vivido algo? Y más aún, si el observador es parte del universo y no algo separado de él, ¿quién está observando todo esto? Si el universo solo existe cuando lo observamos, si el pasado no es algo fijo, sino que se reescribe en función del presente, si lo que creemos que es real depende de la interacción de un observador, entonces, ¿qué es exactamente el observador? John Wheeler decía que no podemos pensar en el universo como algo que simplemente está ahí, independiente de nosotros. La realidad no es un teatro en el que somos simples espectadores. No hay un escenario montado con decorados fijos y actores que se mueven en un tiempo lineal. Es un proceso dinámico, un flujo en el que el observador y lo observado son inseparables. Pero hay algo aún más desconcertante en esta idea. Nos han enseñado que el mundo está hecho de materia, que es algo sólido y estable, que existe por sí mismo y que nosotros simplemente lo percibimos. Sin embargo, la física cuántica, y en especial el trabajo de Wheeler, nos dicen lo contrario. La materia no es algo definido hasta que es observada. Imagina que tienes en tus manos un dado que aún no has lanzado. Antes de tirarlo, todas las posibilidades de su resultado están abiertas. Puede salir un 1, un 3, un 6, pero en cuanto el dado cae y lo miras, la incertidumbre desaparece y queda un único resultado. Wheeler propuso que el universo entero funciona de esta manera. Antes de ser observado, existe en un estado de potencialidad, donde todas las posibilidades están abiertas. Pero en el momento en que lo observamos, una de esas posibilidades se colapsa en la experiencia concreta que percibimos. Esto nos lleva a una paradoja inquietante. Si la realidad depende de la observación para definirse, pero el observador también es parte de la realidad, entonces el observador no es un punto fijo, sino un proceso en constante cambio. No hay un tú estable observando el universo, porque tú mismo eres parte del sistema que se está generando en tiempo real. Imagina que estás dentro de un ascensor con dos espejos enfrentados. Miras hacia adelante y ves tu reflejo multiplicándose hasta el infinito. Pero si intentas señalar cuál es el reflejo original, te das cuenta de que no hay uno. Cada imagen es solo el resultado de otra, que a su vez es el resultado de otra. No hay un tú auténtico reflejado en el espejo, solo repeticiones sin un origen definido. Si el universo necesita un observador para existir, pero el observador es parte del universo, entonces todo es un reflejo dentro de la misma conciencia, sin un punto fijo de referencia. Wheeler llegó a decir que nosotros mismos somos los creadores del universo, no en un sentido metafórico, sino literal. La realidad no preexiste esperando ser descubierta, sino que se construye en el momento en que la miramos. Pero esto nos lleva a un problema aún más grande. Si todo lo que creemos que es real solo toma forma cuando es observado, entonces, ¿qué ocurre cuando nadie está mirando? La mente quiere resistirse a esta pregunta. Nos cuesta imaginar que el mundo desaparezca cuando cerramos los ojos. Pero si seguimos la lógica de Wheeler, la única razón por la que creemos que la realidad está ahí fuera es porque cada vez que la miramos, parece estable. Pero, ¿y si fuera solo una estabilidad aparente? Es como un videojuego que genera el escenario en tiempo real. Mientras juegas, parece que todo el mundo del juego está ahí, listo para ser explorado. Pero en realidad, el sistema solo genera lo que necesitas ver en cada instante. Lo demás no existe hasta que lo miras. Si lo que llamamos realidad solo se colapsa cuando es observada,
entonces la existencia es un evento participativo, no algo independiente. Pero aquí viene lo más inquietante. Si todo lo que observas es un proceso en construcción, ¿quién es el que lo está observando? Nos gusta pensar que somos una entidad separada, mirando la realidad, un yo individual que observa un mundo externo. Pero si el universo es participativo, si el observador es parte del sistema y no algo externo a él, entonces el observador no es un punto fijo, sino un fenómeno en movimiento. Hemos creído toda nuestra vida que hay un yo viendo el mundo desde afuera, pero si la realidad solo existe cuando es observada, y si el observador es parte de esa misma realidad, entonces, ¿qué prueba tienes de que existe un tú separado del mundo que observa? Wheeler decía que somos participantes en la creación del universo, no solo observadores. Pero si el observador es parte del universo y el universo necesita ser observado para existir, entonces toda la realidad es un circuito cerrado en el que el observador y lo observado son lo mismo. Si nunca ha habido un punto de referencia fijo, si el observador es parte de lo que está observando, si todo lo que crees haber experimentado no es más que información generándose en este instante, entonces dime, ¿quién ha estado viendo todo esto? Si todo lo que llamamos realidad solo existe en el momento en que es observado, si el pasado no es más que una construcción maleable, y si el observador es parte del mismo proceso de creación de la realidad, entonces, ¿qué significa existir? La idea de que la realidad necesita un observador para definirse nos lleva a una paradoja inescapable. Durante siglos, hemos creído que la materia es algo sólido, algo que está ahí, sin importar lo que pensemos sobre ella. Pero la física cuántica, y especialmente John Wheeler, nos dicen que esto no es cierto. La materia no es algo fijo y determinado. Es pura potencialidad hasta que es observada. Esto significa que el universo no es una entidad estática, esperando a ser explorada, sino algo que se construye en tiempo real. La pregunta no es si el universo existe sin un observador, sino si tiene sentido hablar de existencia sin alguien que lo colapse. Pero esto nos lleva a algo aún más desconcertante. Si el universo se define por la observación y el observador es parte del universo, entonces no hay una fuera ni una dentro. El observador y lo observado no están separados. Imagina que sostienes una cámara en la mano y decides grabar tu entorno. Mientras la mueves, la imagen en la pantalla cambia. La realidad parece responder a la dirección en la que apuntas el lente. Pero, ¿qué pasaría si la cámara no solo estuviera grabando, sino también generando el entorno a medida que lo enfoca? Este es el universo según John Wheeler. No es algo que está ahí esperando a ser visto. Es algo que se configura en el momento en que lo observamos. Si esto es cierto, si la observación es el mecanismo que define la existencia, entonces, ¿qué significa que algo exista antes de que lo percibamos? Wheeler proponía que el universo se crea a sí mismo a través de la observación, lo que significa que el pasado no está escrito hasta que lo observamos en el presente. Es como si el universo se estuviera construyendo hacia atrás en el tiempo, asegurándose de que todo encaje de manera lógica para que el observador lo perciba como un todo coherente. Pero esto no solo cambia nuestra concepción del tiempo y la realidad, también cambia completamente nuestra noción del yo. Siempre hemos asumido que hay un sujeto separado que observa el mundo, un yo que está experimentando una realidad externa. Pero si todo lo que vemos es un fenómeno que se define en el momento en que lo observamos, entonces el observador no es algo estable ni separado. Es parte del mismo proceso que genera la realidad. Si el universo es una simulación que se genera en tiempo real según la observación, entonces el observador mismo es solo otro fenómeno dentro del sistema, no algo fuera de él.
Aquí es donde la ciencia de Wheeler y la no dualidad convergen. La no dualidad nos dice que no hay un yo separado observando el mundo. Solo hay la conciencia en la que todo aparece. Si el universo necesita ser observado para existir, pero el observador es parte del universo, entonces no hay un punto de referencia real. No hay un observador separado de lo observado. Wheeler se preguntaba si el universo podía existir sin observadores conscientes. Pero si el observador y lo observado son lo mismo, si el tiempo es una construcción y la realidad solo es real cuando es percibida, entonces todo lo que creíamos sobre la existencia se desmorona. Si nunca ha habido una realidad independiente esperando ser descubierta, si todo lo que hemos visto, experimentado y recordado ha sido solo información generándose en el instante presente, si el universo no es algo externo, sino un proceso en el que la observación y lo observado son inseparables, entonces dime, ¿qué es lo que realmente existe? Si el universo necesita un observador para existir, pero el observador es parte del universo, si el tiempo no es algo fijo, sino una construcción que se ajusta en función del presente, entonces, ¿qué queda cuando desmontamos por completo la ilusión de un mundo sólido y estable? John Wheeler dejó abierta una pregunta inquietante. Si el universo no existe hasta que es observado, pero el observador es parte de esa misma realidad, ¿qué había antes de la observación? Nos gusta pensar que el mundo es algo objetivo, algo que está ahí, que existía antes de que naciéramos y que seguirá existiendo cuando nos vayamos. Pero la física cuántica nos dice que esto no es así. Lo que llamamos realidad no está separada de nuestra observación. Imagina que estás en una sala llena de espejos enfrentados. Mires donde mires, solo ves reflejos infinitos, imágenes de imágenes que parecen extenderse sin límite. Si intentas encontrar cuál es el reflejo original, te das cuenta de que no hay uno. Así es la realidad según John Wheeler. No hay un mundo externo esperando ser visto. Lo que vemos es solo un reflejo dentro de la propia observación, una proyección que se genera en el mismo instante en que la percibimos. Si todo lo que creemos ver es solo una proyección generándose en tiempo real, si lo que llamamos mundo no es algo externo, sino un proceso participativo, entonces la idea de un yo observando la realidad se desmorona. Siempre hemos creído que hay un yo estable, un sujeto que percibe el mundo desde una posición fija. Pero si todo lo que observamos se genera en el momento en que lo percibimos, si no hay una realidad independiente, entonces el observador tampoco es algo independiente. Wheeler nos dice que el universo es participativo, pero si el observador es parte de la realidad y no algo externo, entonces no hay un punto de referencia real. No hay un yo observando. Solo hay el acto de observar. Jean Klein lo expresó de una forma devastadora. No hay un testigo viendo la realidad. Solo hay la conciencia observándose a sí misma sin un observador separado. No hay un alguien mirando el mundo. Solo hay el flujo de la observación. El universo no es algo que existe fuera de ti, pero tampoco hay un tú separado que lo percibe. Todo lo que crees ser y todo lo que crees estar viendo son parte del mismo proceso. Y si nunca ha habido un observador separado, si todo lo que has experimentado ha sido solo información reflejándose dentro del sistema, si la idea de un yo viendo el mundo es solo otro fenómeno dentro del proceso de la observación, entonces dime, ¿quién está viendo este video? Si todo lo que creemos haber visto, sentido y experimentado es solo un reflejo dentro del acto mismo de observar, si el universo no es algo externo, sino un proceso participativo en el que el observador y lo observado son lo mismo, entonces, ¿qué ocurre cuando dejamos de buscar un punto de referencia estable? John Wheeler llevó esta idea al extremo.
No solo sugirió que el universo necesita un observador para existir, sino que el universo se está creando a sí mismo a través de la observación. Es un sistema sin un origen definido, sin un principio en el tiempo. No hay un momento en el pasado en el que la realidad simplemente apareció. Se está autogenerando constantemente, en un ciclo en el que el presente define el pasado y el futuro se construye a partir de lo que elegimos observar. Pero aquí hay una contradicción profunda. Si la realidad se colapsa en función de la observación y si el observador es parte de ese mismo proceso, entonces, ¿qué existía antes de la observación? La mente intenta responder. Dice, algo debía existir, algo debía estar ahí esperando ser observado. Pero, ¿qué prueba tenemos de eso? Si cada vez que observamos algo, lo definimos en ese instante, ¿cómo podemos asegurar que existía antes de ser visto? Imagina que una película solo existe en los momentos exactos en los que la estás viendo. No ha sido filmada antes, no hay un guión preestablecido, no hay escenas esperando ser reproducidas. Cada cuadro de la película se crea justo en el momento en que lo miras, en tiempo real. Pero si apagas la pantalla, ¿qué queda? No queda nada. No porque la película haya desaparecido, sino porque nunca existió como algo separado de la proyección misma. Así es el universo según Wheeler. No hay un mundo esperando ser descubierto. No hay una historia que se desarrolló en el tiempo antes de que llegáramos. Solo hay este instante colapsando sobre sí mismo, definiéndose en el momento en que lo observamos. Y si esto es cierto, si el universo es un flujo sin un punto de origen, si el pasado no es algo fijo, sino un resultado de la observación presente, entonces, la idea de un yo, con una historia, también es parte de la misma ilusión. Porque si el universo no tiene un punto de origen, ¿por qué crees que tú lo tienes? Siempre hemos asumido que nuestra existencia tiene un principio y un final, que hubo un momento en el que nacimos y habrá un momento en el que moriremos. Pero, si el universo no es algo fijo en el tiempo, sino un proceso que se está generando a sí mismo, ¿qué sentido tiene hablar de un nacimiento o de una vida como algo separado de ese proceso? John Wheeler propuso que el universo se comporta como un circuito sin una causa inicial. No hay un momento en el que todo comenzó, porque el universo no es algo que haya ocurrido en el pasado, sino algo que está ocurriendo en este momento. Si esto es cierto, si lo que llamamos realidad no es más que un sistema que se retroalimenta en un bucle infinito, si el observador es solo otra parte del mismo mecanismo sin un origen claro, entonces dime, ¿alguna vez has nacido realmente? Si nunca ha habido un origen real para el universo, si la realidad no es algo que sucedió en el pasado, sino algo que se genera en el instante mismo en que la observamos, si el observador no es un punto fijo separado de la observación, sino solo otra parte del proceso, entonces, ¿qué queda cuando desmontamos por completo la ilusión del tiempo, del espacio y del yo? John Wheeler dejó abierta una pregunta que nunca respondió del todo. Si el universo necesita un observador para existir, pero el observador es parte del universo, ¿qué existía antes de la observación? Aquí es donde todo colapsa. Nos gusta pensar que el mundo estaba aquí antes de nosotros, que nacimos dentro de un universo que ya existía y que simplemente comenzamos a experimentarlo en el momento en que llegamos a él. Pero si la observación es lo que hace que la realidad tome forma, entonces esta idea es completamente errónea. El universo no estaba ahí afuera antes de que lo miraras. No podemos seguir sosteniendo la ilusión de que somos testigos de algo externo. No hay un testigo separado. No hay un alguien observando el universo desde afuera, porque no hay un afuera. Wheeler propuso que el universo es autoobservador, que la realidad se colapsa en función de la interacción
y que el tiempo no es una secuencia fija de eventos, sino un sistema que se ajusta constantemente. Pero hay algo aún más perturbador en todo esto. Si todo lo que llamamos realidad es solo un proceso participativo en el que el presente define el pasado, si el universo necesita un observador para existir, pero el observador es parte del universo, entonces la existencia misma no es más que un reflejo dentro de sí misma. No hay un observador separado que mire la realidad, solo hay la conciencia observándose a sí misma sin un punto de referencia fijo. Jim Klein lo dijo de manera devastadora. La mente busca un testigo, pero cuando mira más allá, no encuentra a nadie, porque el testigo también es parte de la ilusión. Si nunca ha habido un observador externo, si todo lo que llamamos realidad solo aparece en el momento en que se colapsa en la observación, si el pasado no es más que información reconstruyéndose en función del presente, si el universo es un proceso sin un origen real, entonces la pregunta final es inevitable. Si todo lo que creías haber visto, todo lo que has experimentado, todo lo que llamas vida, solo ha sido un sistema en movimiento sin un punto de referencia estable, si nunca ha habido un testigo separado del mundo, si nunca ha habido un tú que estuviera viendo todo esto desde afuera, si la realidad y el observador no han sido más que un solo proceso, reflejándose infinitamente dentro de sí mismo, entonces dime, ¿quién ha estado viendo este vídeo?